el egoísmo y establecer ahí puentes y riendas de amor que sujetan a sus hijos. Y aunque la vida después en los años va provocando separaciones, pero siempre el amor de la madre estará intacto. Y aún en los momentos cruciales y crisis, el amor de madre siempre estará presente. Aunque una mamá sea muy viejecita, sin embargo, nunca dejará de ser madre y nunca perderá lo que es innato a ella. Y esto lo hemos visto y lo sabemos. Y yo recuerdo a mi madre, a quien honro en mi recuerdo, cuando ella me despidió por última vez, cuando yo me acerqué a su cama, ella enfermita, y ahí casi alejada de la realidad por la enfermedad que tenía, yo tenía que ir hacia la Patagonia. Y las palabras que me dijo mi madre cuando yo le dije, mamá, me voy a ir unos días y quisiera que oremos y que vos ores por mí. Le dije, sabiendo que ella no podría responderme, y parece que esa palabra en ella fue activada por el Espíritu Santo porque se sentó y me dijo, sí, hijito, voy a orar. Y mi madre oró por su hijo apóstol. Y mi madre me soltó. Y mi madre me envió. Cuando yo volví, nunca más mi madre recuperó su sensorio. Pero yo tengo presente, en ese momento se activó el poder de una madre. Y por eso Dios bendiga a cada mamá, para que ustedes sepan, madres queridas, aún los más rebeldes, tu oración de madre puede cambiar el corazón del más hijo de los hijos. Que Dios te bendiga. Y quizás muchos de ustedes tienen experiencias realmente de lo que es el valor de la madre. Por eso yo rindo homenaje a mi madre. Y acá hay una familia y debemos entender que las familias orientales, y particularmente de hace miles y miles de años, eran tribus, y entonces Leví era el patriarca de una tribu muy grande, y entonces se casaban dentro de ese clan, de esa multitud de miles de personas que pertenecían a la familia de Leví. Por eso dice que una hija de la familia de Leví fue tomada por un varón de la misma familia, es decir, de ese clan, de esa tribu tan grande. Entonces se unen un hombre y una mujer. Jocabed era una de ellas y Amram era el nombre del esposo. La particularidad también que, de acuerdo a lo que uno estudia en los antecedentes de la palabra, Jocabed podría ser un poco más grande que Amram, porque estaría en la línea de los tíos. Pero yo lo que llevo a esto es que esto implica que Jocabed era una mujer con madurez. Una mujer que seguramente habían pasado los años y había entrado en ese proceso de madurez, porque Dios siempre va a establecer y desarrollar madurez en nuestras mujeres. Porque están llamadas a tener esa palabra de gracia, esa palabra de autoridad que solo se establece a través de la madurez. Y Jocabed, como vemos en este capítulo, tomó actitudes maduras, actitudes que quizás uno las puede mirar alocadas, pero cuando las mira dentro del propósito de Dios, eran actitudes y acciones tomadas por una mujer madura. Y una mujer que evidentemente tenía el consenso de su esposo, Amram. Porque cuando mira uno el libro de Hebreos, los vemos a los dos actuando, lo cual es importante, varón, que vos puedas siempre, en el común acuerdo, poder activar todo lo que Dios tiene en tu mujer. Que, varón, vos puedas realmente comprender el placer de que tener una mujer no solamente es tu intimidad, sino saber que es el placer de la vida,
que es la economía de la vida, lo que te debe llevar a entender lo que tu mujer representa como ayuda idónea, para que ambos juntos y de común acuerdo puedan entonces activar el propósito de Dios. Y hoy, en una lucha en donde el feminismo radicalizado pretende tomar violentamente derechos que quizás se quieran ganar, no es ese el camino, sino que todo varón tiene que aprender a reconocer el valor de una mujer. Que cuando Dios las instituyó ahí de una manera igualitaria, con tareas diferentes, pero Dios nunca hizo una diferenciación de superioridad del uno sobre el otro, sino que los puso y los comprometió para que juntos pudieran cumplir el propósito de Dios. Y en la vida cristiana también es importante entender esto. Y he procurado como ministro de esta casa llevar a que todo varón ministro respete a su esposa y que comparta la carga de la vida con ella, y que no es el jefe ni el autoritario, sino que es el hombre que Dios puso delante y al costado de esa mujer para desarrollar un propósito. Porque lo que hoy Dios está hablando y nos está llevando a la importancia del valor del uno, donde un hombre y una mujer suman uno en el propósito de Dios. Y que todo hombre que ha sido marcado por el humanismo religioso, de hacerlo ver al hombre superior, hacerlo ver a veces hasta un déspota que maltrata, un déspota que no escucha, un déspota que dice soy el jefe, precisamente porque cuando una mujer sufre el impulso de un jefe, nunca va a poder activar lo que Dios tiene en ella. Por eso, varones, no nos conviene ser jefe, nos conviene ser hombres y mujeres, compañeros y ayuda idónea mutuamente el uno con el otro. Amén. Gracias, mujeres, por el acuerdo. Varones, no escuché muchos amén, pero es así. Y la importancia que tenía Amram y Jocabed fue entonces de común acuerdo, pero en este pasaje se destaca la decisión de ella. Porque hay momentos en que la mujer tiene la capacidad de dar la cara, y esto creo que todos lo sabemos. Pareciera que ellas tienen una facilidad de ser punta de lanza. ¿Y cuántas veces un varón dice, anda vos? O no es así, anda vos primero. Y bueno, y en este pasaje el Espíritu de Dios muestra la posición puntera de esta mujer en provocar algo que iba a afectar la tierra y la formación de una nación, e iba a afectar la formación de una iglesia de la que hoy somos parte nosotros. Si nosotros hoy somos parte de una iglesia es porque un día una mujer llamada Jocabed tuvo una gracia y una sabiduría maternal que protegió a un niño que iba a comenzar a ser el padre de la liberación de aquella nación, por el cual más adelante Dios iba a formar el Estado de Israel. Esto fue provocado por una mujer que cuando nació su hijito, vio que su hijo era hermoso. Y yo pregunto, ¿qué mamá no ve a su hijo hermoso? ¿No? Ustedes saben, todos cuando nace un bebé, todos le dicen al niñito sale todo rojo, amoretado, sale así del vientre de la madre y hay que lavarlo, limpiarlo, y todo eso. Qué hermoso, ¿no? Porque eso brota no por una cuestión protocolar, sino porque brota de un instinto maternal de ver la hermosura de su hijo y de su hija. Amén. Pero la economía de la vida muchas veces les ha llevado a que esa hermosura la vayan perdiendo y las madres no ven hermosos a los hijos. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que ese amor nunca se enfríe, sino que siempre activado, porque de esta manera vamos a ver, a pesar de muchos contratiempos y dificultades que podamos tener en la relación con nuestros hijos, nosotros los padres siempre tenemos que ver a nuestros hijos hermosos. Nos duele mucho cuando hay confrontaciones y conflictos, nos duele mucho, pero no por eso podemos dejar de ser padres y una madre jamás dejar de ser una madre. Y nosotros lo que estamos observando dice, concibió y dio a luz un hijo
y viéndole que era hermoso, lo estuvo escondido por 3 meses. ¿Por qué? Porque ella era parte de un pueblo sin derechos, un pueblo esclavo. El pueblo hebreo estaba esclavo de una potencia mundial, Egipto, y ahí estaban esclavizados, duramente esclavizados, castigados, maltratados, pero era un pueblo que crecía. Por eso también tenemos que ver la mano de Dios, porque aunque te maltraten, nunca va Dios a detener tu crecimiento. Y aunque vos puedas pasar muchas cosas tan difíciles, sin embargo, vas a seguir creciendo. Y lo que nosotros podemos ver que en estos tiempos de crisis, quizás las congregaciones han pasado algo de la crisis, pero no han dejado de crecer. Y lo interesante es que cuando el faraón, que había ordenado la muerte de los niños recién nacidos, hablaron a las 2 parteras que estaban ahí comandando quizá otro equipo de parteras, ellas no se atrevieron a que ningún niño muriera. Y entonces el pueblo hebreo seguía creciendo. Y cuando el faraón le llamó la atención y le dijo, ¿por qué no mueren los niños? Le dijeron, porque los niños de las hebreas son robustos, porque sus madres son robustas. Y entonces hubo una permisión de Dios ahí, una voluntad permisiva de Dios para que aquellos niños, a través de la indulgencia de las parteras, pudieran nacer. Y entonces el pueblo hebreo comenzó a crecer. Y el opresor lo que hizo fue castigar más duramente todavía al pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios seguía adelante. Porque no hay opresión de esta tierra que pueda impedir el crecimiento y la madurez de la iglesia del Señor. Hoy es la iglesia, hoy es el pueblo de Dios. Y vemos entonces ahí que como esto había fallado, entonces hubo un decreto homicida, que todos los recién nacidos tenían que morir. Todos los niños varones recién nacidos tenían que morir. Un decreto homicida. Y este decreto de las tinieblas es un decreto que está en el aire y en el cual muchas naciones se están acoplando, es justo decirlo, acoplándose a través de la despenalización del aborto para que haya aborto libre y gratuito y seguro. Eso es seguir viendo a un decreto que ha salido de las tinieblas, jamás del corazón de Dios. Por eso es que la iglesia debe entender y estar conociendo la realidad que se vive, porque somos parte de una tierra, y que podamos también tomar el ejemplo de esta mujer que concibió a su hijo y llegó al final de su embarazo y nace un varón. Y lo primero que ella dijo antes, ay, qué lástima, qué pobrecito, ¿qué le va a pasar a mi hijo? Dijo, lo vio hermoso. Y a través de esa fe, ella activó todo un propósito que había en él, en este niñito. Porque seguramente en esa seguridad y en esa fe, el Espíritu de Dios estaba activando en el corazón de esta mujer el propósito del Señor. Y esto nos lleva a que toda madre debe mirar y ver en su pequeño, en su pequeña, un propósito de Dios, por el cual van a ser partícipes en poder desarrollarlas y poder ahí equiparar a sus pequeños en la vida para poder llegar a ser lo que Dios anhela que esos hijos sean. Por eso, mujeres, los bendigo. Y quizás uno mira en el resultado, algunos han logrado cosas, otros no tanto. No importa eso, es tu instinto de madre, tu valor y tu espíritu de madre. Siempre siga luchando y deseando lo mejor para tus hijos, para tus hijas. Y que quizás ahora, cuando tus hijos son grandes, vos podás también impartir ese espíritu maternal sobre las hijas madres y sobre aquellos que son nietos, que no podrás simplemente malcriar, sino poder entregar una palabra, una acción, una bendición para aquellos pequeños, porque nunca dejarás de ser madre.
Y siempre tendrás que reconocer que Dios colocó en ese espíritu maternal un potencial de vida que no terminó simplemente cuando diste a luz, sino que ese potencial de vida tiene un desarrollo formativo y madurativo en la vida de los hijos que toda madre debe seguir cumpliendo. Amén. Amén. Y que este valor en esta mujer, y siempre quizás ahí el esposo Abraham casi no lo vemos, pero ahí él le estaba apoyando. No era una mujer que hacía lo que quería, sino que de común acuerdo, y mucho más en esa cultura patriarcal, es evidente el acuerdo para que un hombre cediera el primer lugar, para que esta mujer pudiera activar el propósito que Dios tenía con este niño. Amén. Ella creyó y vio en Moisés. Qué importante no solamente es creer, sino saber que la fe tiene ojos. Por eso Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve son los ojos que me permiten ver lo que naturalmente no veo, pero por la fe lo veo, lo creo y lo veo hecho. En el nombre del Señor. Y entonces ella vio un hijo extraordinario, un hijo con una muy buena salud, con un proceso que realmente lo llevaría a ser lo que Dios quería que fuera. Vio el potencial y vio también una gracia especial de Dios en el niño. Y por eso ella comenzó a desarrollar fe que permitiría que Dios guardara al niño, porque ella sabía que solamente un milagro podía salvar la vida de su niño, pero la fe abrió las puertas a una activación en ella de una estrategia que Dios le dio. Porque siempre que vos veas tus limitaciones, que vos veas que muchas puertas se te cierran, que muchas cosas que estás pensando no pueden realizarse, sin embargo está Dios. Y cuando vos nunca dejás a Dios de lado, Dios va a intervenir. Y Dios va a provocar los cambios necesarios para lo que te parece difícil. Todo te será más fácil, porque Dios está en el asunto. Y Dios no estaba fuera de este asunto. Y entonces la fe de Jocabed venció esa realidad que ella vivía. Esclavos sin derechos civiles ni laborales. Sin embargo, ella se establece una estrategia. Y dice, le voy a hacer una arquilla, es decir, una pequeña caja, y le voy a poner una tapa, y la voy a calafatear con brea y asfalto por fuera y por dentro para que sea impermeable y para que preserve la vida del niño. Y la voy a colocar en el carrizal, que el carrizal era la orilla del río con muchas plantas que serían gramíneas, que tenían tallos y que tenían flores como las espigas, como si fueran parecido al trigo. Era mucho más que el junco, sino eran unos tallos que tenían ese florecer. A eso se le llama el carrizal. Y ahí lo puso. ¿Y saben quiénes habitaban en el carrizal a la orilla del río Nilo? Los cocodrilos. Y era una costumbre en aquel entonces de muchas comunidades que eran agrícolas, que a la orilla del río, de un río que cuando crecía ocupaba muchos kilómetros y cuando bajaba dejaba toda esa humedad y hacía que la tierra fuera tan fértil. Por eso Egipto era una nación fértil y rica, poderosa en el mundo, porque tenía ganado y tenía agricultura floreciente. Pero saben, esos carrizales que brotaban en la tierra húmeda provocaba que una nación idólatra le rindiera culto a sus dioses. Y entonces era costumbre de ellos ponerlo en una caja a los niños recién nacidos y ofrecerlo y dejarlos ahí tirados para que vinieran los cocodrilos y comieran los niños como una ofrenda. La crueldad de un sistema sin Dios. La crueldad de hombres y mujeres contrarios al propósito de Dios. Pero vemos también una mujer de fe que hace algo que era peligrosísimo. Pero una mujer que entendió que esa era la estrategia que Dios le daba para preservar al niño, porque ella hizo lo que no hacían los egipcios. Ella primeramente la quería preservar del agua para que el niño no muriera ahogado. Y entonces calafateó la barquilla, la cajita, por dentro y por fuera para que el agua nunca pudiese afectar la vida del niño.
Y esto habla de la protección que toda madre y junto a su esposo tienen que provocar para defender al niño, para que las corrientes de este mundo no lo ahoguen y lo lleven por caminos equivocados. Habla de la importancia de poder calafatear por ahí para proteger a nuestros niños de las corrientes. Y esta mujer lo hizo. Y también para preservarle la vida, le puso una tapa para que pudiese, quizás el olorcito del niño no pudiese atraer a los cocodrilos. Le puso una tapa y lo protegió. Y lo dejó allí en el carrizal. Y durante 9 meses ella estuvo entrenando a una hija. Esa hija después llegaría a ser María. Esa niña fue entrenada para amar y cuidar a su hermano. Y allí Jocabed mandó a la niña para que a la distancia pudiese ver qué le podría pasar al pequeño. Y dice la palabra de Dios que conforme a la costumbre de la alta sociedad, las hijas del faraón, en este caso una de ellas, se fue al río a bañar acompañada por su doncella. Y allí dice que seguramente escucharon el llanto del niño y entonces aquella princesa ordenó ir a ver qué pasaba. ¿Y quién estaba rapidito allí? Una niñita, María, que presta conforme su madre y su padre le habían instruido, fue corriendo para estar junto ahí a la princesa para mirar a ese niño. Y cuando aquella princesa vio a este niño, se dio cuenta que era hebreo. Y ahí rapidito estaba una pequeña, bien entrenada por su madre, que le dijo: mi señora, ¿no quiere usted que llamemos a una nodriza? Y aquella joven mujer le dijo que sí. Y entonces esta niña fue y llamó nada más ni nada menos que a Jocabed, la madre del niño. El niño que estaba condenado a morir, de repente Dios hace un milagro y viene una respuesta aún del mismo poder egipcio para permitir lo que aquella ley asesina, homicida, quería hacer sobre los niños. Viene desde el mismo poder de la casa del faraón una mujer que fue llamada ahí a compasión y dijo: este niño es hebreo, pero lo voy a cuidar. Esos son los milagros de Dios. Esos son los milagros de Dios. Amén. Eso es un milagro de Dios. ¿No te conmueve? ¿No te da ganas de honrarlo al Señor? Esos son los milagros de Dios. ¿No me entendés? Todavía no entendés. Ese es un milagro de Dios. ¿Y cuántos milagros Dios puede hacer? Amén. Amén. Ese es un milagro de Dios. ¿Por qué estuvimos orando? Por milagros de las cosas que Dios puede hacer. Gloria a Dios. Aleluya. La fe de esta mujer fue lo que movilizó para desafiar el poder de aquel faraón. Ella quizás no podía hacer una abierta oposición contra el rey, pero sin embargo su fe protegió al niño y provocó que la mano de Dios pudiera entonces guardar al niño y preservar su vida y su salud. Y entonces aquella jovencita consiguió la nodriza, se la trajo a la princesa y ahí la princesa le entregó al niño y le dijo: cuídamelo, cuídamelo, yo te lo voy a pagar. De repente la esclava, que estaba pobre, que no tenía recursos, de repente recibe un regalo real: cuídame este niño y cuando crezca yo te lo voy a pagar. Empezó a tener todo lo que no tenía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo lo que no tenía lo comenzó a tener. Dale gloria a Dios. Dale gloria. Todo lo que le faltaba lo tuvo de repente. Porque ahí estuvo activo el poder de Dios. Aleluya. Honrando la fe de una mujer, honrando la fe de una madre. Dios estuvo operativo porque Dios se mueve de esa manera, honrando la fe de sus hijos. Gloria a Dios. Querida mujer, querida mamá, Dios honre tu fe, trayendo respuesta a esas peticiones que de lo más profundo de tu corazón estás clamando, estás suplicando por tus hijos. Nunca bajé los brazos. Y mira que Dios puede hacer cosas imposibles, porque para Dios todo es posible.
que en esta noche se active tu oración en favor de tus hijos, de tus nietos y próximas generaciones. Orá, seguí orando. Lo que hoy te parece difícil, vuelvo a repetirte, para Dios no es difícil. Para Dios es posible. Y lo ves aquí de repente una mujer que tiene todos los recursos para criar. Ahora, ella no se durmió en los laureles. Ella comenzó a criar al hijo porque sabía que cuando el niño fuera destetado, que sería, según la costumbre hebrea, entre los 3 y los 5 años, ella tendría que entregar al niño. Y entonces dijo, tengo de 3 a 5 años para impartir una vida, para impartir una educación, para impartir un proyecto de vida en este niño. Y no perdió tiempo, porque ella es también parte de aquella promesa que nos deja el libro de Proverbios. Instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se olvidará. Y esta mujer activó esa verdad que sería escrito muchos años después, pero ella era precursor de esta verdad. Instruye al niño, porque son los primeros años de vida donde nuestros niños pueden ser afectados para bien o para mal. Son los primeros años de una nutrición adecuada que un niño debe recibir. Y el amamantamiento de mujeres robustas lo que iba a provocar que en los primeros meses y luego acompañado del alimento más sólido, aquel niño iba a ser bien nutrido. Y evidente este hombre fue tan bien nutrido que fue un hombre brillante que Dios utilizó para la liberación de su pueblo. Un hombre que provocó profundos cambios en la historia de Egipto, en la formación de la nación del pueblo de Dios. Porque hubo una madre que supo bien nutrirlo. Amén. Entonces entendamos la importancia de la nutrición de los niños. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué Dios pide que oremos? Como dice Lamentaciones, oremos por los niños, los que vagan por las calles, por las noches. Esos niños que nosotros vemos en la noche o en el día, en las esquinas, que están ahí muchas veces quizás hasta usados por gente adulta para pedir. No quiero conmoverlos con ningún sentimentalismo. Días pasados yo volvía con mi esposa con una bandeja con una milanesa y papas fritas. Y en una esquina veo un niñito chiquitito de 8 añitos aproximadamente comiendo unas cositas infladas. Y estaba ahí con tanto interés comiendo, era el mediodía. Y yo lo llamo y le digo, ¿te gusta la milanesa? Y veo que sus ojitos se ponen, sí, me gusta. Yo tengo una milanesa con papas fritas, le digo, ¿la querés? Sí, pero mire que tengo a mi hermanita también. Bueno, esta es una milanesa grande que le va a alcanzar para los dos. Y le di, y el niño recibió ese regalo. Avisarle a su hermanita, sí, ahora yo le aviso. Entonces, veamos esa realidad. Y no me voy a cansar, y perdónenme que insista con esto. Oremos para que los niños no tengan hambre. Amén. Y les hablo ahora como un médico. 1000 días necesita un niñito desde que es concebido. Cuando se une el óvulo con el espermatozoide se provoca la concepción. De ahí contamos 1000 días vitales de la nutrición del cerebro. Esos 1000 días son los que van a provocar un cerebro sano, fuerte y sólido. Entonces entendamos el plan homicida de un decreto que se ha establecido en las naciones por los poderes mundiales, que es no tener niños y no alimentarlos adecuadamente, retaseando los recursos, es para que esos niños no se nutran correctamente. Y un niñito que pasa 1000 días sin alimentar su cerebro es un cerebro en menos. Esa es la calidad de ciudadano que vamos a tener. ¿Me sigue? Eso es así. Y lo ven entonces hoy en algunos candidatos diciendo tenemos que cuidar la alimentación. Y yo me alegraba escuchar a algunos de ellos. Si tenemos que superar estos hambre, especialmente los niñitos en el primer tiempo. Y algunos hasta se atrevió a decir su cerebro. Sí, porque ellos lo saben.
Por eso nosotros tenemos que activar para que todo plan que se levante para superar el hambre y esa pobreza, nosotros los podamos bendecir. Estemos no de acuerdo con ese candidato, pero vamos a luchar y a orar por los niños de nuestra nación. Aleluya. Porque ellos son los ciudadanos del mañana. Aleluya. Y esta madre hizo la nutrición integral de la leche y de los alimentos, pero también hizo la nutrición de los valores, de los principios de la vida y de una cultura que fomentó en el hijo. Y a los 5 o 6 años, cuando aquel niñito fue nuevamente devuelto a aquella madre que había adquirido el derecho legal por haberlo encontrado, allí fue con Jocabed y entregó a un niño sano, a un niñito robusto, a un niño nutrido y a un niño con valores y principios. Y aquel niño comenzó a crecer y fue adolescente y fue joven y llegó a una edad madura quizás de 30 años, donde él se crió en la corte del faraón teniéndolo todo, no le faltó absolutamente nada. Y fue un momento cuando él comenzó a ver al pueblo hebreo esclavo, se activó algo en él que había sido sembrado por su madre. Él se equivoca al principio porque toma una actitud violenta contra un soldado egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y él tuvo que huir por causa de aquella locura que cometió. Pero se había activado bruscamente en él valores y principios de un reino que a través de su madre Dios había establecido. Por eso, mamá, valores y principios que te parecen, que te cuestan y que estás estableciendo en tus hijos, es Dios mismo que está obrando a través tuyo. Es Dios mismo que quiere utilizar tu vida, mamá, para establecer principios y valores. Y toda mamá nunca debe renunciar, aunque sus hijos sean grandes, seguirán anunciando, estableciendo los mismos valores. Para decirles muchas veces, hijo, yo no te eduqué así. Hijo, acordate lo que alguna vez te dije. Hijo, así no se procede, porque hay un poder en el espíritu de la madre. Yo las bendigo para que ustedes puedan entonces tener esa palabra de gracia, de sabiduría, porque una madre tiene gracia, tiene sabiduría. Una madre nunca se impone, una madre siempre gana por el brazo y la palabra del amor. Y eso fue lo que Jocabed presentó a esta princesa, el niño. Y dice la palabra que en el pueblo egipcio no era costumbre la adopción, pero en el pueblo hebreo sí era normal la adopción. Es decir, que Dios le estaba preparando todas las cosas a Moisés, a un niño, a un niñito hebreo. Dios le estaba preparando algo legal que era en egipcio, que era la adopción. Y aquella mujer dice que lo prohijó, quiere decir que lo adoptó. Y entonces aquel niño creció con todas las riquezas de aquella corte, pero los valores que aquella mamá durante 5 años había sembrado en ella comenzaron a activarse. Y aquel hombre tuvo que huir muchos años hasta que volvió y comenzó entonces a desarrollar el propósito de Dios. Pasaron muchos años y aquel hombre se transformó en libertador de una nación. Amén. Aquel hombre que fue educado por una mujer valiente, aquel hombre que fue activado en la vida por una mujer que no temió la ira del rey, sino que se sustentó en un propósito que Dios había provocado, provocó en un niño que el propósito de Dios llegara a su cumplimiento. Y aquel pequeño que ella lo vio hermoso, era porque Dios tenía un propósito con él. Y yo te desafío, querida hermana, querida mujer, querida mamá, a que veas el propósito que Dios tiene en cada uno de tus hijos. Que veas el propósito de Dios en los más pequeños. Cuidá a los más pequeños, cuidalos. Y que vos podás ponerlos quizás en esa barquilla espiritual donde tenés que calafatear todo, para que las corrientes de este tiempo no lo contaminen, no lo inunden, no lo lastimen, no lo fuercen a tomar posiciones de la vida equivocadas, y que vos podás sembrar principios y valores. Amén. Acércate siempre a tu hijo, acércate a tus pequeños, alimentarlos en fe y con una palabra de vida. Por eso que Dios bendiga a las madres. En esto incluyo siempre a los padres. Bendigan a las madres para leerles la palabra,
para inculcarle valores y principios. Ustedes tienen un hermoso librito de los 40 días de ayuno y oración con un librito para niños. No se lo pierdan, mamá. Tienen cada día una lección de vida para sus pequeños, para ellos, porque en esto Dios los va a usar para sembrar propósitos que en un momento se van a activar en la vida de ese niño. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios siempre tiene preparados los mejores escenarios para nuestros hijos. Y cuando una mujer se mueve en fe, siempre Dios va a activar esos escenarios tan buenos y tan preciosos. Entonces, yo quiero decirte ya terminando esta palabra, mamá, Dios preservará con vida todo lo que vos consideres valioso. Y anhelo que cada hijo sea tan valioso para vos, y vos admirar a tus hijos, sean pequeños o grandes, vos podrás decir, este hijo tiene un propósito de Dios. Y aunque vos lo veas cabezón, lo veas en caminos equivocados, sin embargo, hoy Dios te da el poder de la cruz. Hoy Dios te da el poder de la cruz para que tu oración pueda llegar a través de la cruz al corazón de tu hijo o de tu hija. Aquel que lo ves descarriado, que lo ves quizás sufriendo muchas cosas por malas decisiones de la vida. Sin embargo, mujer, podés cambiar el escenario de tu hijo. Yo quiero bendecirte, mujer. A vos especialmente que tenés hijos grandes. Hijos que quizás ya no te hacen caso. Hijos que han tomado caminos equivocados. Quiero decirte que en tu fe hay un poder. Es el poder de Dios a través de una madre. Y este poder de la madre lo vas a activar a través de una oración y una estrategia que el Espíritu Santo te dará para que tu niño, que fue un día, hoy seguirá siempre tu pequeño, tu hijo, tu hijita, ellos volverán entonces a entender y escucharte, y el propósito de Dios comenzará a desarrollarse en tu vida. Amén. Que Dios te bendiga, mujer. Que Dios te bendiga, mamá. Que Dios te bendiga, abuela. Isabel, que Dios te bendiga. Dios tiene el propósito por tus hijos. Amén. Ponete de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que menos quería Jocabed, escúchenme, lo que menos quería Jocabed es que su hijo muriera. No iba a permitir jamás que su pequeño muriese. Así seamos nosotros. Nunca permitamos que nuestros hijos mueran a sus sueños, mueran a sus proyectos, mueran a esos logros que Dios tiene preparados para ellos. Amén. Amén. Te bendigo, mujer, en el nombre de Jesús. Quisiera orar por cada una de ustedes allí y deseo pedir que las mujeres, madres, levanten sus brazos. Las madres. Las mujeres madres, levanten sus brazos. Y mientras vos mantenés en alto este brazo, vos podás pensar en tus hijos, en tus nietos, bisnietos quizás, o aún otras descendencias más todavía. Y voy a orar como un padre y un apóstol por tu vida. Voy a pedir que Dios active el propósito a través del poder de una madre en favor de un hijo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nuestro Hijo amado, Señor nuestro Dios, nuestro hermano mayor hoy se pone junto a nosotros para orar por las madres. Y en el nombre de Jesús oro por cada mamá que ha levantado su brazo, cada mamá que ha levantado en este brazo las expectativas de vida, Señor, para aquellas madres que tienen niños jóvenes o niños pequeños, Señor, para aquellas madres que tienen hijos que ya son grandes. Oro, Padre Celestial, para que se active la oración y el poder de una madre en favor de un hijo y de una hija. Que puedan, Señor, a través del ejemplo de Jocabed, saber que hay una fe que se transmite del corazón de una madre que ama a su hijo, de una mujer que no está dispuesto a que los planes y los proyectos de vida de un hijo, de una hija se pierden. No están dispuestos para que ningún plan homicida de este tiempo pueda, Señor, ahí provocar daño en la vida de los hijos. Señor, todos los planes sean planes de vida, planes de bendición. Por eso oro en esta tarde, para que las mujeres, no importa la edad que tienen, aquellas mujeres que son madres, puedan seguir sosteniendo en fe
como sé que lo están haciendo, pero lo harán mucho más ahora, tomando el ejemplo de Jocabed. Oración de fe, oración multiplicadora de bendiciones, oraciones que comenzará cada día a manifestarse en el poder y en la gracia. Alimentarán a sus hijos con palabras de vida, alimentarán a sus hijos con palabras de sabiduría, alimentarán a sus hijos con palabras de bendición, alimentarán a sus hijos con palabras de corrección, alimentarán a sus hijos con una mano que ama, Señor, una mano que sabe acariciar y que sabe, Señor amado, dar fuerzas en los días grises y tristes de un hijo. Allí siempre estará la mano de la madre. Bendigo a todas las madres en esta tarde. Bendigo a los hijos que tienen a sus madres para que sepan amarlas, respetarlas y honrarlas. En el nombre poderoso del Señor te damos gracias por el poder de la vida que haces a través de una mujer, Señor. Gracias quiero darte por las madres de esta congregación, por las madres que comparten, Señor, en nuestras congregaciones el poder de la vida. Madres que pelean, madres que luchan, madres que no bajan los brazos en amor y en interés por los hijos, en el nombre de Jesús. Oro por todas las mujeres, Señor amado, aquellas aún que sin ser madres puedan activar el poder de la oración, de una mujer que ora por los hijos de otros, Señor amado, y ora para que los niños puedan crecer sanos, fuertes. Oramos, Padre Celestial, por los hijos de nuestras congregaciones, pero también, como hemos hablado, Señor, oramos por los niños de nuestra tierra. Oramos por ellos, Señor. Oramos por los niños de nuestra tierra, Señor. Intervení en favor de los niños, Señor. Intervení en favor de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a los hombres. Los bendigo. Así como Amram, Señor, fue uno con su esposa y lo apoyó y compartió la carga y compartió el miedo y el temor, pero compartió la fe de su mujer. Así los varones, los esposos puedan ser uno con su esposa, Señor. Puedan ser uno comprendiendo el poder de una paternidad y maternidad desarrollada en cada matrimonio, Señor amado. Los hombres, Señor amado, que tienen el privilegio de tener una esposa a su lado, puedan honrarla, puedan bendecirla, puedan cuidarla, puedan protegerla y puedan velar por ella cada día, porque serán hombres con ganancia, porque permitirán que hay un poder, Señor, que se activará a través de su esposa como madre para bendecir a los hijos, en el nombre poderoso del Señor. Yo te doy gracias, Señor amado, por estos dones y gracias que has impartido a la familia, Señor. Y oro por los hijos, por los nietos, los bisnietos, tataranietos. Oro para que todos ellos puedan honrar a sus padres y en especial a su madre. Honrarlas, bendecirlas, cuidarlas, protegerlas, hablar bien de ellas, tenerles paciencia cuando sus padres son grandes y muchas veces hay cosas que no están al alcance y a la velocidad mental de sus hijos. Aquellos hijos sigan amando y respetándolas en el nombre de Jesús, porque eso traerá bendición a los hijos y serán de larga vida. Por eso en esta tarde, Señor, en este día tan especial, bendecimos a todas las madres. Y vos también, Señor, seas sobre ellos y traiga sobre ellos, sobre ellas, Señor amado, la mejor de tus bendiciones, y las bendiciones de ellas en esta tarde encuentren tu respuesta. Lo declaro en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si están los hijos, vayan y